El debate sobre los influencers ya es un tema y ahora se suma el de los especialistas sanitarios, que se está volviendo cada vez más prominente dentro del ecosistema de la salud. ¿Quiénes son? ¿Qué papel desempeñan en el desarrollo de mejores resultados de los pacientes y mejoras en la atención médica? ¿Cómo afectan positivamente las decisiones de salud? Entre otras muchas preguntas. Soy Rocío Brauer y te invito a saber más sobre médicos influencers. Esto es Digital. Conectamos. Muy bienvenidos a nuestro chat presencial con invitados aquí en Digital. El consumo de contenido en las redes sociales ha llegado a un nivel que, bueno, actualmente millones de personas en el mundo siguen a influencers en redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook y otras, para obtener información general de salud o para ayudarse a lidiar con enfermedades crónicas. Pero hay mucho que hablar sobre médicos influencers y para ello tenemos a mi izquierda al doctor Víctor Marín. ¿Cómo estás, doctor? Muy buenas tardes, Rocío. Muchas gracias por la invitación y también la oportunidad de aclarar muchos puntos, muchas dudas sobre este tema moderno de actualidad, pero también con ciertas lagunas, con ciertas áreas grises. Aristas. Y también para ello está otro experto, cada vez más experto en el tema de salud, y él es Enrico Culebro Caram. Tú lo conoces porque muchas veces lo has visto y has escuchado en Digital. ¿Cómo estás, Enrique? Gracias por la invitación. ¿Cuándo surge el fenómeno de los médicos influencers en el mundo? Pues mira, los más experimentados tendrán 10 años. Es un fenómeno muy reciente. Sí. Y yo podría decirte que en el mundo hispanoparlante, tal vez en los últimos 4 o 3 años, ha despegado realmente para muchos de estos doctores la fama. Es decir, muchos pacientes internautas lo siguen, no solo tienen una relación de intercambio de información, también hay un cariño, una relación muy cercana, una cercanía, con lo que dicen los médicos, calidez humana, diferente de cómo interactuamos con otro tipo de influencers. Por ejemplo, los celebrities, los actores, es diferente porque el médico nos ayuda, nos resuelve problemas de salud, nos guía y se agradece sin duda que estén dando esa información. Se vuelve nuestro más cercano amigo. Pero cuéntame, Víctor, ¿tú cómo comenzaste en redes y por qué te animaste, así muy brevemente, a compartir tu expertise? ¿Porque eres médico gineco? Soy médico ginecólogo, especialista en fertilidad, especialista en embarazo de alto riesgo y especialista en colposcopía. Pues me di cuenta, Rocío, ya hace cerca de 3 años, de la enorme carencia en información. O sea, más o menos con la pandemia fue. Sí, por en ahí. Plena pandemia me empezaron a buscar personas de otros países y también de México, pidiéndome información sobre todo acerca de diagnósticos que les habían hecho y no les habían dado información al respecto, estudios y tratamientos y de la misma manera. Y me di cuenta también de la enorme cantidad de mitos, leyendas urbanas que tienen muchas mujeres, sobre todo porque como ginecólogo es lo que veo, y entonces fue que inicié un proyecto para ofrecer información y educación en salud en redes sociales. ¿Cuál fue la primera red por donde comenzaste a hablar de tu Inicialmente expertise? lo que se me hizo más sencillo porque me parecía ya nativo, ya natural, Facebook, de ahí brinqué a Instagram y de ahí mi reto fue TikTok. He llegado a tener hasta 217,000 personas en un live. ¿Cómo lo sabes? ¿Porque te están escribiendo? La estadística que la da la plataforma. Ah, claro, están las estadísticas de cada plataforma. Es sin duda la plataforma que ha ayudado más a los médicos en los últimos años a tener audiencia. Sí. En la agencia hacemos un reporte de los 100 principales médicos influencers mexicanos. ¿En qué agencia, para que sepamos? En Central Media. Okay. Y en ese reporte identificamos a estos 100 médicos que tienen más comunidad. Y de estos médicos analizamos sus redes en Instagram, en YouTube y en TikTok. Médicos mexicanos. Médicos mexicanos. ¿Qué especialidades son las que más fuerza tienen? Mira, principalmente las estéticas. Dermatólogos, cirujanos plásticos, médicos estéticos serán los que tienen más porcentaje de actividad. Después ginecólogos, pediatras.
y psiquiatras también tienen una buena participación. Qué barbaridad. Y en ese sentido, ¿no te sentías como inhibido de hablar temas tan, pues, de la salud y y del cuerpo de las mujeres y de todo lo que es fertilidad y demás? Sí, mira, la verdad, Rocío, es que sí, yo me tardé un poco de tiempo en hacer mi primer live. Necesitas tener 5,000 seguidores para hacerlo. Yo ya tenía 7,500 y la primera experiencia fue que pues yo empecé a hablar de tips en anticoncepción y por ahí había 2 personas extraviadas, de repente hubo 5 y yo estaba en duda si seguir o no. De repente había 20, 50 y fue un live que duró 6 horas 40 minutos. Récord Guinness. Sí, ¿no? Más de un maratón. Sí, claro, claro. Me quedé ¿Y cómo sin habrás voz. terminado? Me Sin quedé voz, sin voz. claro. Llegaron cerca de 20,000 personas. ¿Y cuál era porque tenemos aquí el tiempo apremiante, cuál era la duda, cuál es la duda más constante, frecuente que te hacen las mujeres? Mira, me hacen muchas preguntas acerca de eficacia, de efectos secundarios y sobre todo la famosa píldora de emergencia. En el sentido de los anticonceptivos. Sí, en anticoncepción. En otros sentidos, esterilidad, ¿me voy a poder embarazar? Es una pregunta muy frecuente. También temas algunos temas de sexualidad y muchos temas relacionados con el periodo, con la menstruación. ¿Y temas de cáncer y este tipo? Menos, fíjate que en menor cantidad, aunque sí hay algunas personas que lo preguntan, pero sobre todo el tema de embarazo, de fertilidad y anticoncepción son los que más dudas y más preguntas generan. En el reporte tenemos identificado que de los 100 médicos analizados, principalmente hablan de información de su especialidad, después de información general en salud y muchos promocionando su trabajo o los servicios que brindan. ¿Contigo pueden hacer consulta virtual, digital o como se llame, remota? Sí, así es, Rocío. Yo doy consulta presencial en Ciudad de México y consulta en línea a través de videollamada a muchas partes del mundo. Y del país, porque claro, imagínate en las zonas rurales más alejadas, qué maravilla poder contar con tu profesionalismo. Sí, eso es una gran opción, una gran oportunidad para las mujeres que están en lugares distantes de tener acceso a la información. Yo lo que siempre le insisto es: consulte a su médico. Nosotros no damos una consulta, damos información y educación en salud. Es que esto es tan importante que vamos a seguir hablando de médicos influencers en digital. Vamos a la siguiente cápsula hecha por Edith Flores. Adelante. Durante la pandemia por COVID-19, se registró una profunda transformación en el comportamiento humano, especialmente en la forma de relacionarse y comunicarse. Las redes sociales tomaron la delantera y se impusieron como las herramientas clave para compartir toda la información relacionada con el confinamiento y las medidas de precaución. El volumen de la información se aceleró de una manera inesperada, por lo que la misma Organización Mundial de la Salud empezó a utilizar el término infodemia, un concepto que señalaba el incremento de grandes volúmenes de información correcta e incorrecta que se propagaba cada vez más lejos y más rápido y que dificultaba el acceso a fuentes confiables. Frente a ello, los profesionales de la medicina con conocimientos en redes sociales se convirtieron en una tendencia y empezaron a compartir contenidos con mayor valor, convirtiéndose en medi-influencers. De esta manera, las actividades médicas tradicionales se transformaron por completo al implementar las herramientas digitales y analíticas para informar a los usuarios. Coincidentemente, esta transformación también sucedió en los pacientes que tenían nuevas expectativas respecto a los atributos que sus médicos debían tener. Actualmente, los usuarios de las redes sociales buscan a profesionales de la salud que ya hayan generado cierta credibilidad en TikTok, Instagram o Facebook para informarse y recibir atención. Con todo esto, surge un nuevo desafío para los medi-influencers. Tendrán que asegurarse de que la información que comparten en sus redes sociales sea cada vez más especializada y más interesante para quienes les siguen en sus plataformas médicas y sociales. Regresamos. Continuamos. Estás en digital.
Actualmente algunos de los nuevos influencers médicos se están posicionando de manera diferente. En su mejor momento, esta ola de expertos populares puede combatir la desinformación, haciendo que la medicina responsable suene casi tan emocionante como las decenas de teorías de remedios y promesas médicas que abundan en las redes sociales sin fundamento real. Para algunos es un vacío que estaba esperando ser llenado. Es un hecho que los pacientes buscan información, orientación y apoyo de los influencers, médicos o no, que son vistos como una fuente de inspiración para manejar por cuenta propia su condición de salud. Hay una gran diferencia entre los influencers de celebridades estilo vida y los influencers de pacientes. Mientras que los primeros tienden a centrarse en una amplia gama de temas, los influencers médicos se dedican principalmente a temas de atención y salud, a menudo centrándose en una sola área de enfermedad. Si bien la atención médica ha tardado en adoptar la voz del influencer, los influencers médicos pueden ayudar a la industria de la salud a generar confianza, especialmente en una época dominada por las falsas noticias y la infodemia. También pueden permitir que las empresas de ciencias de la vida eleven la voz del paciente. Continuamos en digital hablando de médicos e influencers y ya sabemos que lo que vemos en redes, lo que vemos en internet, esta información o exceso de información debe tener siempre sus asegúnes, como decimos, ¿no? ¿No, Enrique? Por Hay supuesto. que tener, no todo nos los debemos creer. No, fíjate que el reporte que nosotros hacemos excluye a médicos, uno que no podemos comprobar que son realmente médicos. Pero ¿cómo compruebas eso? Revisa su cédula profesional y ve si es válida, actualizada, y en este caso es un estudio de médicos mexicanos. ¿Dónde pues, que sean podemos mexicanos. consultar ese estudio para saber qué En el sitio médicos? de centralmedia.mx, ahí está el reporte con algunas de los hallazgos más importantes. Hicieron ustedes un reporte de los 100 médicos Mexicanos más influencers. influyentes en México. Sí, y se descartaron médicos que, por ejemplo, no hablan de salud. Hay algunos médicos que hablan de otros temas. Y hay médicos que hacen bromas y... Exacto, los que hacen comedia o los que bailan, o los que sí, están muy o sea, guapos y caray, es un tema más, hacen más gigs o no sé qué tanto, ¿no? promocionarse ellos como Ajá. personalidades. No, esos no están en el reporte. Solamente los médicos que hablan de temas de salud, los médicos que son médicos, y también hacemos una revisión editorial en la agencia. Hay todo un área médica, hay doctores validando que estén dando información científica actualizada, veraz, y por eso están en ese rango. Ahora hay que decir que médicos nos referimos a médicos y médicas. Así Claro. es. ¿No? Claro, claro. Mujeres y hombres. Aquí lo importante, Rocío, es que estas personas, como bien dice Enrique, estén calificadas en esa área de la salud. Mira, te puedo contar personas que venden productos nutricionales que te sirven para... si ya te cortaron, ligaron, quemaron las trompas, se te vuelven a pegar, te retoñan las trompas, algo que es claramente un fraude. Entonces son cosas que podemos ofrecer a las personas. Antes hablábamos mucho con los médicos hace 10 años, tenemos mucho menos hablándole a las personas, a los pacientes, y tenemos que hacerlo con mucho cuidado, porque también hay personas que sí son médicos, pero hablan de un tema. Por ejemplo, hay alguien que habla de nutrición y su especialidad es la anestesiología, y él dice que es experto en nutrición. Entonces hay que cuidarnos muy bien, revisar el perfil de la persona a quien estamos A ver, hablando. una pregunta antes de pasar a las preguntas de la audiencia. Si yo veo que tienen muchos seguidores, ¿debo creer en ese médico? No, definitivamente no. El que sean populares no significa que sean buenos doctores o Que los tengan mejores. credibilidad o que tengan cartas Eso es credenciales. independiente. Ok. Yo siempre cuando me preguntan eso, digo, eso lo deciden los pacientes, ¿no? Si el Así doctor los ha ayudado y hace adecuadamente su trabajo. Pero caray, una consulta médica no se puede sustituir con una visita, con una seguimiento de un médico De un médico influencer. influencer. Vamos a preguntas de la audiencia. A ver, Andy, porfa, la primera. ¿Se puede tener consulta con un médico influencer? Estabas comentando eso, ¿no? Nos da la Sí, pauta claro, para por saberlo. supuesto que se puede. Yo lo hago, las agencias como la que Enrique dirige me han considerado influencer por el número de audiencia. El año pasado hicimos más de 450 eventos. A ver, más número de 500. audiencia y estamos viendo también tus cartas credenciales y toda Claro, tu credibilidad, claro. ¿no? Y expertise. El año pasado, te decía, hicimos más de 450 eventos, más de 500 horas de transmisión que llegaron a más de 4.800.000 personas en toda Latinoamérica y parte de Europa. Y además consulta médica. Y además consulta. Digital, remota Digital y presencial. sí. Ajá. Entonces, estas charlas que yo doy, esta información y educación, le permite a la persona
enterarse al menos someramente de tu grado de conocimiento en el tema y puede solicitar una consulta. Es cierto, damos consulta. Y yo insisto, aquí lo que tenemos que ver es que la persona tenga esas cartas credenciales, ese diploma, ese título, esa certificación de que realmente esa es su especialidad antes de acudir, sobre todo a un tratamiento y a una cirugía. Muy bien, vamos a la siguiente pregunta, cabina. ¿Cobran más los médicos por ser influencers? Hay médicos que cobran lo mismo, hay médicos que cobrarán un poco menos, un poco más. Lo que sí te puedo decir, en el estudio que hicimos de médicos digitales en 2022 con FunSalud, se hizo una comparativa de cuánto cobra un médico por una consulta tradicional versus una consulta virtual. Y en promedio, el médico cobra aproximadamente 30% menos cuando es una consulta virtual que cuando es presencial. Y además, esa es la referencia decir que virtual tenemos. es a través de alguna plataforma, ¿no? Zoom o Google Meet. Entonces, a ver, tú, doctor, cuéntame, ¿cobras más o cobras menos en una consulta? Yo les cobro lo mismo, porque en este caso, mi trabajo como segunda opinión es ayudarles a confirmar o descartar un diagnóstico. Pero si no estás haciendo ninguna auscultación. Es que el trabajo de segunda opinión no es indispensable revisar a la persona. Yo más bien reviso sus estudios y le oriento si los estudios que le hicieron son compatibles con el diagnóstico que le dieron. La persona que necesita exploración, yo le digo claramente, no te puedo atender por vía digital. Claro, no, pues no se puede por vía remota. Sí. Una siguiente preguntita, venga, cabina. ¿Por qué crees lo que un médico influencer dice? Yo repito, hay que tener cierto criterio, buscar una segunda opinión como la que da el doctor. Está bien tener cierta información, pero contrastarla con otras fuentes oficiales para que contrastes si te están dando la información adecuada y al final ir con el doctor. Muy bien. Vamos a la trivia aquí en Digital en voz de Mario Filio. Adelante. Trivia. ¿Cuál de las siguientes redes sociales está dedicada a los doctores? A. Facebook. B. LinkedIn. C. Sermo. Descubre la respuesta después de esta pausa. Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram, @digital_11tv. Regresamos. Continuamos. La respuesta correcta es C. Sermo. Es una red social dedicada a los médicos. Cuenta con 1.3 millones de profesionales sanitarios en 150 países. Es la mayor red social para médicos. El objetivo de Sermo es el crowdsourcing médico, donde médicos certificados pueden compartir investigaciones, plantear y responder anónimamente preguntas relacionadas con la atención al paciente y participar en una sala de médicos virtual. Estás en Digital y estamos conectando con un tema que cada vez es más importante y en contraparte, ¿quiénes son influencers de pacientes? Son los consumidores más visibles y hasta cierto punto confiables y son superusuarios del sistema de salud, viviendo o cuidando de aquellos que tienen enfermedades crónicas. Su objetivo es simple, crear conciencia y ayudar a otros dentro de sus comunidades. Los influencers de pacientes hacen esto a través de una variedad de plataformas, incluyendo redes sociales, blogs, podcasts, activismo y otras formas de medios al compartir historias, proporcionar educación y ofrecer apoyo emocional. Conecta con la opinión de Antonio Isaac. El mundo está atravesando en este momento por grandes transformaciones muy veloces, por cierto. Acabamos de pasar una gran pandemia y en esta época pospandémica que poco a poco vamos superando, podemos observar dos grandes confluencias que han tenido un punto de encuentro muy interesante. Por un lado, la medicina, que tuvo que trabajar a distancia en gran medida por la dificultad que los tiempos nos pusieron a prueba. Y por el otro lado, la creación de estos nuevos personajes llamados influencers. Así,
los nuevos médicos influencers, estos personajes que tienen grandes capacidades de comunicación, un gran dominio y presencia en las redes digitales y además conocimiento de la industria y la labor médica, poco a poco van creciendo sus comunidades, otorgando a sus no llamados pacientes, porque hay muchísima gente que de hecho tal vez nunca los conozca de manera personal o tal vez nunca asista a sus consultorios, pero que toman muy en cuenta cada una de sus recomendaciones para el mejoramiento de su salud. En Digital siempre promovemos la construcción de nuestra ciudadanía, por supuesto digital. Y con ello, uno de los puntos más importantes es tener el cuidado de nuestra siempre importante selección del contenido que consumimos. No porque algo necesariamente esté en la red, sea verídico o tenga la mejor opinión o el mejor punto de vista. Si en la vida fuera de línea preguntamos una segunda opinión a nuestros médicos, por supuesto, con los médicos influencers deberíamos hacer lo mismo con mucha más agudización de cada uno de los puntos de vista. Sin embargo, el crecimiento de estas comunidades, su emancipación y la democratización del medio hace que cada uno de nosotros podamos estar cada vez más cerca de un doctor que nos puede decir de pronto qué es lo que sucede con nuestra salud en muy diferentes niveles. Todo esto son parte de las bases que construirán las nuevas sociedades en un mundo futuro totalmente digital. El uso de influencers y otras fuentes en línea para informaciones, ojo, conlleva riesgos. La compañía de calificación de confiabilidad de noticias NewsGuard señala regularmente que los medios digitales están llenos de información errónea o desinformación sobre salud peligrosa. La desinformación sanitaria a menudo está respaldada por un incentivo económico. Sin embargo, no todos los influencers de la salud están necesariamente vendiendo falsedades. Existen los que proporcionan evidencia entretenida, confiable y con credibilidad mediante sus plataformas sociales. Conecta ahora con Héctor García, nuestro reportero digital, para saber qué nos ofrecen las plataformas médicas digitales. Gracias, Rocío, por conectar conmigo. De acuerdo con los datos del estudio de hábitos digitales de la comunidad médica en México, las plataformas médicas digitales se han convertido en una herramienta valiosa para el cuidado de la salud. Estas ofrecen una variedad de servicios y recursos que permiten a los pacientes acceder a información, conectarse con profesionales de la salud y gestionar su atención médica de manera conveniente. Brindan acceso a una amplia gama de información médica, donde los usuarios pueden encontrar datos sobre enfermedades, síntomas, tratamientos, medicamentos o inclusive artículos, videos y herramientas interactivas que educan a los pacientes, lo que les permite comprender mejor sus condiciones de salud y tomar decisiones informadas. Algunas plataformas médicas digitales ofrecen servicios adicionales como recordatorios de medicamentos, seguimiento de síntomas, monitoreo de salud en tiempo real y programas de bienestar. Estas características complementarias ayudan a los pacientes a mantenerse comprometidos con su cuidado de la salud y adoptar hábitos de vida saludable. Un claro ejemplo de dichas plataformas es Doctoralia, una plataforma médica digital que permite a los usuarios buscar y reservar citas médicas en línea. Proporciona información detallada sobre los perfiles de los profesionales de la salud, opiniones de pacientes y servicios adicionales como preguntas y respuestas en línea. De igual manera existe Practo, una plataforma médica digital con sede en India que conecta pacientes y profesionales de la salud. Permite a los usuarios buscar y reservar citas médicas, así como acceder a información detallada sobre los perfiles de los médicos y sus especialidades. Practo también ofrece servicios adicionales como consultas en línea, entrega de medicamento a domicilio y seguimiento de la salud a través de tu dispositivo móvil. Otra opción es Ada, una aplicación de inteligencia artificial que utiliza algoritmos avanzados para proporcionar evaluaciones de síntomas personalizadas, donde los usuarios pueden ingresar información sobre sus síntomas y la aplicación generará posibles diagnósticos y recomendaciones. Recuerda que si tienes alguna duda debes consultar a tu médico o un profesional para obtener mayor información. Como hemos visto hoy en Digital, la mejor manera de colaborar, pacientes, tú o yo, sencillamente personas, es ofrecer a los influencers médicos acreditados y éticos, reconociéndoles el valor, la experiencia y las habilidades que pues nos están contribuyendo al avance de la atención médica. ¿Con qué nos quedamos de este tema, Enrique? Pues mira, un gran reconocimiento a los médicos mexicanos que están haciendo estrategias sociales efectivas, no solamente para hablarle a las personas que viven en nuestro país, sino a todo Hispanoamérica. Son muy populares en otras regiones del mundo
y también invitar a la gente que siga a estos médicos, que revise sus perfiles, que tome con cuidado las recomendaciones, que vaya siempre a consultar también a sus médicos de confianza y que revisen en el sitio de centralmedia.mx el reporte que hemos hecho de los 100 influencers mexicanos nacionales que están causando impacto en el mundo de la salud. Muchas gracias, Enrique Culebro Caram. Ya lo has visto, que siempre nos aporta cosas muy interesantes en digital. Presidente de Mesa de Salud en AVE, que es Alianza por el Valor Estratégico. Exacto. Doctor Víctor Marín, todo un médico ginecólogo especialista en fertilidad. ¿Con qué nos quedamos de este tema? Rocío, amigas, amigos, definitivamente las redes sociales son actualmente una fuente importante de información en salud. El tema es que sepas buscar, sepas detectar a la persona adecuada. Puedes encontrar temas desde lo más básico en salud hasta los temas de más alta complejidad en tu país e incluso fuera de tu país, algo que tiene indudablemente muchísimo valor. Pero cuidado, pon atención, sobre todo si deseas una consulta, pide sus cartas credenciales, pídele su cédula profesional, pregúntale de sus especialidades y antes de acudir con alguno de ellos, verifica que esa información sea correcta. Mucho cuidado. Aprovecha las redes, pero con cuidado. Muchas gracias, doctor Vic. Gracias por estar en Digital. Gracias a ti por tu atención, tu conexión y tu interacción. Soy Rocío Brauer, @digital_CTV. Las redes de Enrique están en pantalla, igualmente las del doctor Vic. Y recuerda que mis redes son @Rocío Brauer. A nombre de todo el gran equipo digital, te esperamos en la siguiente emisión.